planificación, se fue una planificación, un proyecto que se hizo a nivel nacional. Entonces están definidas cada una de las etapas. Todo se tiene material comprobable de cada uno de los procesos que se realizaron. Entonces mi objetivo va para allá y yo creo que sí podemos alcanzar por la información que se tiene de respaldo. Eso es lo que estoy compartiendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desee compartir su experiencia, por favor? Bueno, Plácido Álava, Francisco. ¿Cómo estás, Plácido? Ya Tienes la verás, palabra. ya, muchas gracias. Nuestro trabajo consistió justamente en hacer alguna situación de sistematización de acuerdo a vinculación. Yo fui parte del proceso de vinculación de la carrera hace unos 2 años, juntamente con la compañera Blanchi, y justamente sobre eso hicimos la tarea justamente que estaba determinada, ¿no? Tomando en consideración las experiencias que obtuvimos dentro del proceso de trabajo durante el año 2017-2018. Lo hicimos en la escuela Carlos Polis Ortiz de la ciudad de Manta. El único inconveniente que tuvimos fue por la cuestión de dos compañeras. Una compañera de Chone, ella no pudo conectarse por cuestiones justamente, disculpen la redundancia, de conectividad. Y la compañera también de aquí de Manta, la compañera Vanessa, por cuestiones de que ella le coincidió el día de la reunión, así como el día miércoles, que tenía clase. Entonces, mire, estas cuestiones a veces como que contraponen alguna cuestión de trabajo por el asunto de que están chocando los horarios de la capacitación, y ella me dijo que tenía clase o tutoría, no sé qué tenía. Entonces, con ella tuvimos que conversar bastante para poder resolver el asunto de la mini tarea que ustedes expresaron. De hecho, fue una cuestión de mucha importancia porque nos reunimos con el compañero Quijije, también con Alberto, con Blanchi, con las compañeras de Chone mediante vía telefónica, porque hasta en esta cuestión de la conectividad había alguna interferencia. Entonces, eso fue justamente la situación que nosotros nos tocó vivir y realizar y enviar la tarea de manera oportuna. Gracias. Francisco, gracias. Te saluda Johnny Villafuerte. Claro que sí, sigue Johnny, tienes la palabra. Sí, yo tuve el gusto de participar con mi compañero Lewin, con dos estudiantes que han resultado fantásticos, que es María Belén Sánchez y Adrián Segura. Y en nuestro grupo tuvimos la participación de Homero Pinargote, que lamentablemente ustedes conocen que su esposa falleció y Así es. se podrán imaginar lo delicado de este grupo. En todo caso, yo quisiera pedirte a ti, Francisco, y a Yesenia, que lo animen a Homero a continuar en el curso, porque dadas las circunstancias, él estaba pensando ya desistir. Entonces ya les dejo ese pedido especial a ustedes para que lo animen. Sobre el grupo hicimos un trabajo que se titula Intervención Pedagógica ejecutada en la Escuela Especial Angélica Flores por estudiantes de la carrera de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante el periodo 2019-2. Fue la oportunidad para conocer a los miembros del grupo y todos aportaron de una manera muy generosa, yo diría. Fue necesario hicimos un grupo por WhatsApp y ahí fuimos coordinando, fueron avanzando en el texto y el día sábado tuvimos una junta que empezó con Zoom y debido al tiempo que Zoom nos da tan cortito, seguimos con WhatsApp y subimos la tarea. Con la novedad de que algunos no dominamos la nueva plataforma, la que están utilizando, y entonces, por ejemplo, yo había subido la tarea, pero me había olvidado de dar al botón actualizar, y el día martes, Lewin me dice, oye, como que hemos subido, pero que no hemos subido, así que tuvimos ese apuro a último rato, pero ya en la parte de contenidos y avanzar, nos permitió profundizar mejor y compartir de lo que conocemos. Gracias. Listo, Johnny, muchas gracias. Me gustaría escuchar la voz de algún estudiante, por favor, que quiera compartir su experiencia en este proceso de sistematización, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Tapia, la extensión El Carmen. Hola, Graciela. Sí, eso quería compartir en vista de que varios docentes se han pronunciado. Bien, en mi caso nos tocó otra compañera y dos docentes, una de Manta y una de Chone. Rápidamente nos reunimos por vía Zoom. En 3 ocasiones compartimos varias ideas, elegimos un tema en el cual yo había trabajado en tercer semestre, era sobre el PIS, modelos aplicados en educación básica. Bien, la experiencia fue bastante enriquecedora, entonces por eso nos pusimos de acuerdo para sistematizar esta, debido a que comprendemos que como docentes, una de las cosas fundamentales que se debe reconocer o saber son los modelos aplicados.
son los modelos pedagógicos justamente. Y bueno, la experiencia hasta el momento ha sido buena. En nosotros, como se los manifesté, vimos que no tuvimos gran ventaja porque no son docentes de investigación y yo como estudiante pues no tengo mucha experiencia en el tema. Entonces hicimos un trabajo que creemos que está bastante bien hecho porque seguimos las explicaciones que ustedes han dado a lo largo de estas 3 sesiones, de estas 2 sesiones anteriores, perdón. Y bueno, pues creo que ya del producto que ustedes vean o puedan revisar, nos darán sugerencias o poder dar una vía de si se está o no realizando. Yo aproveché dar ese tema porque pienso que si se estoy tomando un buen camino, utilizarlo como para mi tema de mi proyecto de titulación. No sé si se puede hacer. Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, Buenas muchas tardes. gracias. Sí, Muchas buenas gracias, tardes. Jacinda. La idea básicamente es esa, que ustedes puedan encontrar en este espacio la oportunidad de poder tener ideas para su trabajo de integración curricular. Por favor, Dania, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. Soy representante del Grupo U. Bueno, teníamos la idea, nosotros trabajamos con el tema del cumplimiento de la planificación curricular y cómo esta incide en los logros de aprendizaje en la lectura. Escogimos un tema que fue realizado en el 2019 por compañeros de la extensión de Manta y contamos con un grupo de docentes y estudiantes, ¿no? Teníamos a otro docente, pero le comuniqué a usted, me parece, que nunca se presentó, entonces nosotros decidimos empezar a realizar el trabajo por nuestra parte, solas. Y bueno, así fue como lo hicimos y ahora estamos en la espera de la calificación y si tienen alguna sugerencia sería muy bueno que nos hicieran saber para ver en qué podemos mejorar. Muy bien. Esa es la oportunidad que nos brinda el aprendizaje práctico. Como bien lo dijo Yesenia hace un momento, este curso tiene 8 sesiones presenciales, sincrónicas, pero dentro de ese proceso sincrónico que estamos llevando, las otras 32 horas se acreditan con el trabajo práctico que se va desarrollando a lo largo de cada semana. Por lo tanto, es importante pues dejar en claro que parte relevante de este proceso es cumplir con las actividades de aprendizaje y de evaluación que se van construyendo a lo largo de la planificación. Bien. Bien. La temática de esta semana cierra nuestra primera subsemana. Bueno, nosotros hemos compartido el curso en 8 sesiones. Cada sesión va a tener una temática diferente, una actividad de evaluación diferente y un proceso evaluativo diferente. Como ustedes pueden recordar, nuestro reglamento interno de régimen académico establece que hay 3 criterios para la evaluación del aprendizaje dentro de nuestra universidad y son criterios de actuación, de producción y de acreditación. Los criterios de actuación son aquellos que nosotros vayamos definiendo para garantizar que los aprendizajes se han ido consolidando a lo largo del curso. Los de producción, aquellos que vayan garantizando los resultados de aprendizaje que se han planteado para el desarrollo de la planificación y el trabajo de acreditación, que es el trabajo final que debemos presentar para acreditar las horas finales del curso. Bien, en este sentido, esta semana vamos a trabajar con la temática de los objetivos de la sistematización de experiencias. Así como la investigación tiene objetivos, la sistematización también los tiene. Es decir, tenemos un sistema de objetivos que nos va a ayudar a orientar el trabajo y que cumplen las funciones de ser las guías lógicas del trabajo de sistematización que estamos realizando.
Dentro de la sistematización, vamos a comenzar analizando para qué sirven los objetivos. Los objetivos sirven para orientar efectivamente los esfuerzos de sistematización, es decir, para que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos a ir y cuál es la razón o cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos sistematizando una actividad. Cabe recordar que los procesos de sistematización, una vez más, son efectos históricos de aquellas experiencias que ya se han realizado o que ya han estado consumadas dentro del proceso histórico, tal como lo han planteado en los diferentes casos que acabamos de escuchar hoy al iniciar la sesión. La sistematización de experiencias persigue justamente ese proceso de recolectar esa información de esas experiencias que se han venido deconstruyendo desde una lógica de participación. Otro de los objetivos, otra de las razones para las cuales nosotros hacemos o obtenemos objetivos dentro de una sistematización es aclarar los propósitos con los que se realiza una sistematización. A diferencia de la investigación, la sistematización tiene propósitos muchas veces institucionales, otras veces personales, pero generalmente tiene propósitos de mejora continua. Por lo tanto, es necesario saber hacia dónde vamos nosotros a orientar ese trabajo de sistematización para no perdernos en el camino. Como ustedes saben, un proyecto es un conjunto de actividades que implica el desarrollo y compromiso de muchos recursos. Por lo tanto, es importante tener clara la diferencia entre la evaluación y la sistematización. Y para no caer en ese error de confundirnos con la evaluación de proyectos, es necesario tener claro para qué sirven y cuáles son esos objetivos que deben existir en un proceso de sistematización. Otra cosa importante es no perder en vista las razones que motivan la sistematización. Muchas veces la sistematización está motivada simplemente por hechos técnicos dentro de la creación o la elaboración de un proyecto o de un proceso de proyectos. Por ejemplo, la CAF, la Corporación Andina Financiera, solamente financia proyectos que a corto plazo tengan una sistematización. Es decir, que si dentro de la estructura de lo que ellos aprueban, después de evaluar el proyecto, no hay un proceso sistematizador que permita para los involucrados el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos y las lecciones esperadas, o las lecciones aprendidas dentro del proceso, la CAF no brinda financiamiento a los proyectos que se presentan dentro de su cartera de servicios. Es importante entonces tener claro que los objetivos nos van a ayudar a tener claro el norte, nos van a ayudar a aclarar los propósitos, es decir, no solamente el destino hacia donde vamos, sino las razones que motivan ese viaje y también aquellas cosas que despertaron el interés sistematizador dentro de una experiencia educativa. Para ello, pues nosotros tenemos que aclarar que dentro de la sistematización hay dos tipos de objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos. Pero dentro de los objetivos específicos, ojo, no que esto sea una estructura inamovible, sino que más bien es una lógica de construcción de objetivos, existen tres tipos o orientaciones de los objetivos. Más que una clasificación, es el espíritu que motiva la creación o el planteamiento de un objetivo, lo que nos hace tener este tipo de clasificación. Son objetivos específicos de conocimiento, objetivos específicos prácticos y objetivos específicos técnicos. El objetivo general de los trabajos de sistematización siempre nos va a decir las acciones que nosotros estamos buscando realizar, es decir, aquello que nosotros estamos buscando sistematizar, la forma en que se va a realizar la acción y la finalidad del trabajo de sistematización. Nuevamente, el objetivo general responde a la finalidad del proceso sistematizador.
es decir, a la gran razón por la cual usted realiza un proceso de sistematización. Dentro de este proceso de sistematización es muy importante tener claro que el objetivo tiene que responder al objeto de sistematización. Es decir, si usted quiere sistematizar el proceso de construcción de un currículo, el objetivo general tendrá que ir dentro del mismo, al tenor de la misma lógica, expresando la acción por la cual se sistematiza, la forma en que se va a realizar y la finalidad esperada del trabajo de sistematización. Es decir, los objetivos generales, al igual que la investigación y al igual que la planificación curricular, el objetivo general nos va a decir el gran propósito del trabajo sistematizador. Pero luego de ello, tienen los objetivos específicos de los que hemos hablado. Y aquí quiero hacer algunas puntualizaciones y algunas particularizaciones importantes para el momento del análisis de estos objetivos específicos. Los objetivos específicos son elementos que ayudan a orientar la estructuración del trabajo sistematizador como tal. Es decir, o en otras palabras, nosotros tenemos por cada objetivo un conjunto de actividades o una actividad, y por esa actividad tenemos una serie de tareas, y esas tareas se traducen en resultados, y esos resultados se miden a través de indicadores. Esa es la lógica normal de un proceso de planificación, y la sistematización no está exento de ello. Lo voy a repetir para que podamos tomar notas de aquellos. A partir del objetivo general, que establece la gran finalidad, nosotros tenemos objetivos específicos, que estos objetivos específicos se traducen en actividades, y estas actividades en un conjunto de tareas o tareas que a su vez el cumplimiento de estas tareas generan productos, y estos productos se miden a través de indicadores de gestión, indicadores de impacto. Pero para que esta lógica funcione, nosotros tenemos que tener claramente definido los tipos de objetivos y su relación con los diferentes momentos de la sistematización. Es por esto que yo les decía hace un momento que no se trata de una clasificación o de una tipología, sino de una estructura piramidal que nos permite a nosotros, desde la parte baja hasta la parte superior de estos objetivos, o de abajo hacia arriba, poder engranar el proceso sistematizador para lograr su gran finalidad, generar nuevo conocimiento. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros no sistematizamos solamente para cumplir con con un proceso de recolección de información. Recoger la información no es sistematizar una experiencia. Tampoco es una sistematización verificar si se cumplieron o no las actividades. Sistematizar es recoger las experiencias y detrás de las experiencias involucrar las percepciones de las personas que participaron de esas experiencias para poder reconstruir y deconstruir el discurso que se manejó dentro de una actividad y cuáles fueron las lecciones que se pueden aprender a partir de ese discurso. De esta manera, desde el conocimiento, desde el objetivo del objetivo específico técnico, nosotros establecemos o lo relacionamos con la metodología utilizada. Es decir, que nosotros establecemos un objetivo específico técnico para determinar los métodos que se utilizaron dentro del proceso de sistematización. En otras palabras, nosotros tenemos que reconocer aquellas prácticas, instrumentos, herramientas, estrategias que el equipo desarrollador utilizó para nosotros luego poderlas traducir en el efecto sistematizador. Es decir, esto tiene que ver con los hitos y con los momentos del proceso de construcción del proyecto. Por eso es tan necesario que nosotros, cuando emprendamos en el proyecto de sistematizar una experiencia, tengamos claros qué fue lo que ocurrió en el proyecto que dio origen a la experiencia. Entonces, tengan en cuenta que la experiencia que ustedes escogieron o el objeto que ustedes determinaron para poder hacer la sistematización, o para poder determinar el objeto de sistematización del trabajo práctico que estamos desarrollando,
Dentro de esas experiencias existe un proyecto de fondo o existe una actividad que le dio vida a esa experiencia, y a partir de esa actividad o de ese conjunto de actividades es que nosotros tenemos que proceder al acto de sistematizar. Ese tipo de acciones de identificar los recursos, herramientas y estrategias están dentro de nuestro objetivo técnico. A partir del objetivo técnico, a partir de ese objetivo técnico, o después del objetivo técnico, está el objetivo práctico. El objetivo práctico tiene que ver con la organización y el análisis del fenómeno en sí. Esto tiene que ver, o en este orden de ideas, podríamos reconocer la importancia que tiene primero saber qué cosas se utilizaron, cómo se hizo, para luego poder organizar en el tiempo todos aquellos eventos, acciones, participaciones, involucramientos que pueden haber tenido los autores de la experiencia para poderla consumar. En este proceso del objetivo práctico, ya nosotros no nos vamos a concentrar únicamente en esos objetivos de forma o de fondo de metodológico que dieron origen a la práctica experiencial, sino que vamos a ir más allá. Vamos a organizar estos elementos en función de sus actores y a los actores en función de los tiempos que ellos han vivido dentro del proceso de la experiencia. Para hacerlo más simple, esto tiene que ver como en la primera parte, los elementos de la receta de cocina. En la segunda parte, tiene que ver con los pasos que nosotros tenemos que dar para poder elaborar correctamente la receta que se nos ha antojado en ese día. Ejemplo, si usted quiere hacer una torta de chocolate, pues va a necesitar harinas, huevo, azúcar, mantequilla, leche para poder tener los insumos o el elemento técnico. Luego, pues usted comienza a generar acciones sobre eso. Usted va a tener un proceso o un fenómeno que va a involucrar la experiencia de varias personas, a más de los instrumentos que ya se habían señalado, para lograr, luego de un proceso de cocción, tener un pastel de chocolate. El conocimiento es nuestro fin esperado. Siempre que nosotros planteemos una red o un sistema de objetivos, nosotros tenemos que tener claros hacia dónde nos vamos a dirigir en función de qué conocimientos nosotros queremos lograr. Y esto se traduce como las lecciones aprendidas dentro del proceso sistematizador. Y son estas lecciones aprendidas que más adelante se comunican. Por tanto, y aquí vale la pena señalar lo que señala la FAO. Para la FAO es más importante el proceso sistematizador que el resultado como tal, puesto que el resultado es las lecciones aprendidas que le sirven para generar un nuevo proceso. Asimismo, la UNESCO en su metodología plantea la importancia de tener productos educomunicacionales o productos comunicacionales que le permitan al equipo sistematizador poner en conocimiento de la colectividad los resultados de la experiencia sistematizada. Como lo dijo la sesión pasada, Gisela, cuando hablaba acerca de la experiencia de las escuelas interculturales, si los resultados de esa experiencia sistematizada en las escuelas interculturales no hubiesen sido difundida y no hubiese llegado a conocimiento de los autores y de los gestores de la información, esa información simplemente no hubiese podido transformar la concepción que teníamos de la ley de educación para poder crear las instituciones interculturales. De tal manera que cuando nosotros queremos llegar al plano del conocimiento, es que nosotros tenemos que tener recogidas las experiencias, analizadas las intervenciones de quienes hicieron la experiencia, y ese análisis de esas intervenciones son las que generan ese conocimiento pragmático o conocimiento desde la práctica que nosotros vamos a documentar a través de los canales de comunicación que definamos. ¿Qué tipos de canales de comunicación se pueden obtener a partir de una sistematización de experiencias? Desde un tríptico hasta un artículo publicado. Esto involucra programas radiales, videoclips comunicacionales. Esto implica
ferias de periódicos murales. Esto también incluye, entre otras formas de comunicar el conocimiento, ponencias, comunicaciones en congresos, simposios y por supuesto los productos de carácter científico como son los artículos y los capítulos de libros. Es importante en este plano del conocimiento adquirido que este conocimiento que se genera a partir de la sistematización no se quede solamente reposando en las bibliotecas de las universidades. Cuando estábamos planificando la sistematización de experiencia de la carrera de educación inicial, surgía la idea de crear diferentes ejes o núcleos de sistematización a partir de las experiencias de la carrera para poder generar productos educomunicacionales que integrados entre sí generen mejores producciones científicas, como por ejemplo, como lo hablábamos con Jacqueline alguna vez, el hecho de que cada conjunto de sistematizaciones o cada sistematización se convirtiese o se redactara en un capítulo de libro y el conjunto de esos capítulos de libro se convierta en un libro publicable para la facultad, donde se recoja la participación de los profesores y de los estudiantes como resultado de los actos de sistematización. Esto, como ustedes pueden notarlo, desde una lógica de complejidad, tiene ramas y tiene raíces que permiten que el proceso de investigación se conecte con el proceso de sistematización, puesto que si tenemos ideas de investigación correctamente planificadas y estas ideas de planificación se vierten en la práctica preprofesional de nuestros estudiantes, generando innovaciones pedagógicas, generando cambios en la práctica preprofesional que se realiza antes de la unidad de integración curricular, vamos a tener como resultados un montón de experiencias por sistematizar. Y esas experiencias por sistematizar son las que nos van a permitir a nosotros poder enriquecer los procesos de divulgación del conocimiento pedagógico que va descubriendo o que va generando nuestra carrera de educación. En este sentido, pues, aquí vamos a hacer una pequeña pausa antes de ir a la presentación de algunos ejemplos o los ejemplos de un proceso de sistematización que podríamos prever para poder analizar algunos puntos de vista acerca de estos enfoques que deben tener los objetivos específicos. Así que dejo abierta el panel para que puedan opinar acerca de esta parte que estamos analizando en este momento, que es la relación de los objetivos con los momentos de la sistematización. Francisco, tengo una pequeña pregunta. Sí. Al hablar de los objetivos específicos, el orden de los mismos, el orden de cumplimiento, ¿sería técnico, práctico y por último el conocimiento? ¿O al revés, conocimiento, práctico y técnico? Bueno, dentro de las lógicas de complejidad, algo que señala la propia teoría de lo complejo es que no podemos establecer órdenes o patrones para el comportamiento de un proceso. Básicamente lo que nosotros tenemos que tener es claridad de qué cosas tenemos que buscar en un momento dado. Puede ser que en algún momento un proyecto necesite partir desde el marco del conocimiento para identificar el proceso técnico y llegar al aprendizaje, al conocimiento práctico o al objetivo práctico. En otros casos, podría ser que primero necesitamos organizar los eventos para que a partir de los eventos podamos identificar las estrategias y las técnicas utilizadas para finalmente generar conocimiento. De tal manera que no podríamos definir o establecer un irrompible orden de cómo se deben presentar estos enfoques, sino más bien va a depender de la lógica del objeto de sistematización. Es decir, el objeto de sistematización nos va a decir siempre cómo nosotros debemos organizar nuestros objetivos específicos. Por ejemplo, en el caso de la silla roja que tú planteabas como ejemplo, René, ¿qué crees que debería ser primero? ¿El efecto práctico, el efecto técnico o el efecto de conocimiento? Bueno, primeramente yo partiría por lo que es el conocimiento, ¿no? Luego de eso, pues ya me iría a lo que es práctico y terminaría con lo que es lo técnico. El marco técnico. Mi punto de vista.
Muy bien, porque obviamente pues tenemos que partir del conocimiento de los marcos legales que originan ese principio de la silla roja y de qué fue lo que motivó el uso de esa estrategia para luego poder llegar a los elementos prácticos, es decir, de cómo se puso en marcha ese conocimiento para finalmente inducir o deducir ya como lecciones aprendidas, ya no reflexiones cognitivas, sino reflexiones técnicas de cómo se puede mejorar esa experiencia de la silla roja. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Correcto. Gracias, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Señor René. Francisco. Por favor, Joselo. Sí, quería yo indagar un poco en la reflexión de la estructura, de los elementos estructurales que en sí identifica un objetivo de investigación, puesto que en algunos casos he notado, he visto planteamientos de objetivos en investigación como objetivos educativos y no investigativos. ¿Podría ayudarnos un poco en ese aspecto? Sí. Es importante aquí diferenciar los objetivos educativos de los objetivos investigativos. De acuerdo con la lógica de la investigación o la metodología de investigación, los objetivos específicos generalmente están estructurados por un antecedente y un consecuente. Un antecedente que nos dice la acción que vamos a realizar y un consecuente que nos indica la finalidad de esa acción. En tanto que los objetivos educativos tienen una estructura más pedagógica, en las que involucra el qué, cómo y el para qué. Específicamente, nosotros tenemos que tener clara la diferencia en que este proceso de sistematización, además de ser que tiene finalidad educativa, debe responder a la lógica de la investigación o a la lógica de la mecánica de la investigación. Ahora, también es cierto que dentro de las metodologías de investigación existen muchas convencionalidades que tenemos que observar. Por ejemplo, dentro de un estudio etnometodológico, los objetivos generalmente se personalizan. Ya no son objetivos en infinitivo, sino que son objetivos personalizados debido a que la etnometodología está basado en el principio participante de la investigación. Y eso haría que de experiencias tiene como finalidad o tiene como característica lo etnometodológico, los objetivos estarían redactados desde esa lógica de investigación. Así también, los objetivos biográficos suelen ser personalizados y personalizados ya no en sentido de la primera persona del autor protagónico, sino personalizados en función de la experiencia que se está redactando. Por lo tanto, no podríamos establecer ese conjunto riguroso de reglas que nos diga así tienen que estar redactados, sino que entraría el plano de la intersubjetividad en el momento de la elección del tipo de metodología que nosotros vamos a utilizar para poder definir una práctica investigativa efectiva y coherente, tanto metodológicamente hablando como con la práctica propia de sistematización. No sé si responde a tu pregunta, José. Está bien, está bien. Pasa que sí, hay diferentes y múltiples aportaciones de autores que definen o determinan ciertas estructuras, como por ejemplo un objetivo general enfocado en lo que es el objeto, la situación y la finalidad, ¿no? Y básicamente en el objetivo educativo, que es un conjunto más bien de conocimientos y de conductas, responde a lo que es el verbo, lo que es el objeto, y también responde a la intencionalidad, pero basada en 4 partes, ¿no? Entonces, eso muchas veces ocasiona una poca direccionalidad de lo que es, en este caso, la guía de la investigación. Entonces, es importante esa aportación. Gracias, Francisco. ¿Alguna vez, deja acordarme el autor que fue el que lo mencionó, alguna vez Norman Denzin, en la conferencia del postcongreso de investigación cualitativa en Argentina, en el año 2015, si no mal recuerdo, dijo que la investigación es como la cocina, o como cocinar. Todos tenemos nuestros secretos y nuestros tips para que salga mejor el propósito de lo que estás cocinando.
de tal manera que de cierta manera tiene una lógica epistemológica de fondo. Cada forma de investigación demanda o tiene ciertos criterios de organización y de prescripción de los elementos de la investigación, pero finalmente todos persiguen la misma finalidad: responder preguntas, que en este caso la sistematización lo que busca es ver cómo se respondió a esa pregunta. Por lo tanto, pues cuando la sistematización está dándole esa envoltura al acto investigativo, tiene que permearse de aquellos elementos que dieron origen a la experiencia para ser coherentes entre sí. Esto es como que yo trate de medir una pelota con una regla. No es lo mismo que medir la pelota con una regla que si yo uso una cinta métrica, puesto que la cinta métrica se adapta más a las condiciones esféricas del elemento que yo estoy investigando, en este caso, que es el diámetro o el radio de una pelota. Pero nosotros no podemos, o no me atrevería a decirles a ustedes, miren, puntualmente eso se tiene que hacer bajo esta lógica, porque ustedes están dentro de la dinámica de la investigación, y para poder definir esa dinámica de investigación es importante inicialmente definir cómo ocurrió el proceso que estamos sistematizando para poder organizar el proceso sistematizador. Es decir, esto es tratar de mezclar agua con azúcar para que se haga agua dulce y no mezclar agua con aceite que luego se vuelve incompatible e indisoluble. ¿Algún otro tema, alguna otra pregunta sobre este aspecto? Bien, en ese caso, pues, continuemos con algunos ejemplos de objetivos. El objetivo general de un proceso de sistematización puede ser, por ejemplo, identificar las buenas prácticas del proceso de diseño curricular de la carrera de Educación Básica de la Facultad Ciencias de la Educación en el periodo 2014-2015 para el rescate de aportes significativos a la lógica de construcción curricular. En este objetivo, nosotros estamos traduciendo el objeto de sistematización, que obviamente sería las buenas prácticas en diseño curricular. Noten ustedes que la lógica de la redacción está enfocando a tres preguntas importantes. ¿Qué queremos sistematizar? ¿Sobre qué vamos a sistematizar? ¿Y para qué vamos a sistematizar? De tal manera que este objetivo, de cierta manera, cumple con las condiciones fundamentales de un objetivo de investigación: tener un antecedente y un consecuente que nos permita definir la gran finalidad del proceso de sistematización. Vamos ahora con los objetivos de carácter específicos. En este caso, yo organicé este proceso de sistematización desde el conocimiento hacia los aprendizajes técnicos, de tal manera que estoy partiendo de identificar o indagar desde la práctica nuevas formas de concebir los momentos de diseño curricular en el nivel universitario desde la construcción de una carrera de tercer nivel. Es decir, como hacíamos el análisis con el compañero del proyecto de la silla roja, voy a partir esta vez de los principios que motivaron la organización del proceso. De tal manera que yo voy a partir de esos conceptos fundamentales que están establecidos en los marcos teóricos para poder reconocer cómo nosotros vamos a organizar o cómo se organizaron estos procesos desde la teoría curricular. Luego vamos a ir a la deconstrucción de la experiencia en la lógica de construcción. Es decir, vamos a ir a preguntarnos cómo fue que hicieron o cómo fue que pusieron en práctica esos elementos conceptuales que están ya indagados para finalmente llegar a documentar los procesos e instrumentos utilizados en la lógica de construcción. En este caso, la sistematización está enfocada en recoger desde el conocimiento del grupo que construyó qué instrumentos y de qué manera ellos se organizaron para poder generar ese proceso de construcción curricular que nosotros queremos, en este caso, sistematizar. Nuevamente nos estamos preguntando cómo ellos se respondieron
Por favor, hay un micrófono abierto y está generando interrupciones. Gracias. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer un proceso de sistematización respondiéndonos a la pregunta de cómo se contestó otra pregunta? Es decir, la sistematización es la pregunta metacognitiva o la pregunta de revisión de cómo se hizo un proceso de sistematización. Preguntas y comentarios hasta aquí. Una consultita. Buenas tardes, doctor Francisco. Nuestro grupo está realizando un proyecto, o tiene pensado realizar un proyecto de la perspectiva de la experiencia vividas en asignaturas. En asignaturas que pueden ser, en el caso de mío, sería una experiencia vivida en la gestión de calidad de software. Pero tengo compañeras que tienen perspectiva y asignaturas en educación o en agropecuaria. ¿Será posible? O sea, todavía tengo esas dudas de hacer una sistematización de distintas carreras, de distintas asignaturas. ¿Podemos hacer esto? Yo lo encontraría muy interesante poder sistematizar experiencias de áreas diversas, porque tendríamos que encontrar cuáles son esos elementos prácticos que dieron origen a un conjunto de elementos técnicos, y de esos elementos técnicos yo partiría al conocimiento que me puede decir qué lecciones aprendimos de cómo se desarrollan los procesos de aprendizajes en carreras sociales, en carreras ingenieriles y en carreras prácticas biológicas. Entonces, yo no me encontraría impedimento de hacerlo. Simplemente va a necesitar que ustedes orienten de manera cíclica sus objetivos específicos para plantear correctamente la experiencia de sistematización. Es decir, debería haber coincidencias entre las distintas carreras que aporten experiencias donde coincidamos nosotros. No necesariamente tienen que haber coincidencias, porque finalmente lo que haría más rica la sistematización es esa divergencia que existe entre los campos de conocimiento, y poder contar y poder desde la práctica reconocer qué cosas son comunes entre esas carreras, aunque las prácticas sean divergentes. Y ahí está el propósito de sistematizar, poder encontrar respuestas a ese proceso que está aparentemente separado, pero que tiene como origen un punto en común, la formación profesional. Es decir, ustedes podrían hacer una experiencia de sistematización recogiendo desde los sílabos, por supuesto que sería en este caso el objeto que orienta la situación, el sílabo, la situación que en sí es la práctica docente cotidiana, y a partir de ese análisis de esa práctica cotidiana poder extraer las lecciones aprendidas. De tal manera que iríamos de lo técnico a lo práctico y de lo práctico al conocimiento. Muchas gracias. Por eso les decía, y me ratifico en lo que he dicho, dentro de la lógica de la sistematización, que es una lógica propia de nuestro pensamiento sureño, de nuestro efecto decolonizador que estamos haciendo como países del sur, este proceso debe estar premiado de esa flexibilidad propia de lo complejo. No tenemos órdenes específicos. Los órdenes se establecen desde la lógica del propio objeto de estudio. Francisco, se me ocurre preguntarte, ¿qué opinas? Que aquí estás planteando de 3 objetivos específicos. También podrían ser más, ¿no es cierto? Y podría repetirse, podrían haber varios prácticos, varios técnicos. A mí me parecería interesante que siempre terminar como que en el conocimiento, pero bueno, respetando las lógicas de cada realidad. Porque recordemos, ¿no? Precisamente el principio de adaptarse el planteamiento de objetivos al objeto de estudio. Aquí efectivamente se plantean 3, pero podrían haber más. Eso es importante que se quede claridad. Así es, Johnny. Al igual que no tenemos un orden establecido, tampoco podríamos establecer una cantidad de objetivos específicamente definidos.
Puede ser que una sistematización tenga 2 objetivos de conocimiento o no tenga objetivo técnico o no tenga objetivo práctico. Es decir, no quiero que ustedes construyan a partir de estos enfoques una camisa de fuerza que no nos permita salirnos de ella, sino más bien que veamos la lógica que está detrás de cada uno de ellos, que es reconocer desde el objeto de sistematización cuáles son esos aspectos que nosotros podemos abordar a través de un acto de sistematización. Por lo tanto, ni el número ni el orden está definido como una regla fija dentro del proceso de sistematización. Simplemente son procesos flexibles y que dependen de la planificación que dio origen a la situación. Y específicamente, esto nos lleva a concentrarnos en el hecho situado que nosotros estamos analizando. Francisco, la compañera Cecilia Mera está levantando la mano. Por favor, Cecilia. Buenas tardes, Francisco. Ya respondiste mi inquietud al responderle al compañero, porque mi pregunta estaba basada en que cuando tú estás explicando de los objetivos específicos, no lleva un ordenamiento como lo está dentro de la diapositiva, ¿verdad? Sino que depende del proyecto. Primero puede ser técnico, práctico, de conocimiento o todo lo contrario. O sea, depende del proyecto el planteamiento de los objetivos específicos. Así lo comprendí, ¿está correcto? Así es, Cecilia. Ya. Es básico entender que la lógica de los objetivos está en función del objeto que estamos sistematizando y que dentro de ese objeto de sistematización un punto de partida es la planificación de la situación. De tal manera que a partir de esa situación de la planificación nosotros podamos llegar oportunamente al fin esperado, que en este caso es la deconstrucción de una experiencia. Muy amable, Francisco. Muchas gracias. Muy bien, Ceci. Bien. Para ir cerrando este proceso. Lucy está levantando la mano. Lucy, por favor. Sí, es que también tenía la duda de los objetivos específicos y justo estaba dilucidando si tenía que haber uno de cada uno. Ya respondes eso que no, pero quería preguntar si se puede dar el caso que solamente yo proponga objetivos solo de conocimiento o solo técnicos entre los que haga. Por ejemplo, me van a salir 3 objetivos y solamente son de conocimiento. ¿Se puede dar? ¿También es factible eso? Todo va a depender de qué tan madura fue la experiencia que estás sistematizando, porque hay experiencias que ya tienen de manera explícita cómo se construyó y qué acciones se dieron. Entonces, llover sobre mojado quitaría efectos críticos sobre el proceso y sí podríamos tener objetivos únicamente de conocimiento. No, pero por poner, porque puede ser que me salgan solo prácticos o solo técnicos. Por eso te digo, Lucy, todo va a depender de la situación que tú estás sistematizando. Ese es el punto de partida. Ese es nuestro gran filtro, nuestra gran cernidera es el objeto de sistematización. Lo que tú estés sistematizando te va a llevar a definir objetivos de conocimiento, objetivos prácticos, objetivos técnicos, según lo que tú necesites en el proceso sistematizador. Ya, ok, gracias. Francisco, Yesenia, ¿me permiten? Por favor, Miguel. Escuchar aquí, por favor, gracias. Por favor. Sí, la sistematización de experiencia tiene una trampa, un peligro, para los que estamos acostumbrados a hacer investigación desde la estructura de un proyecto de investigación, ¿verdad? Y sobre todo cuando nos planteamos los objetivos específicos, hay que tener siempre presente que el norte de la sistematización de experiencia está enfocado primero en esa deconstrucción y en el aprendizaje de manera reflexiva, abstractiva, que deja la experiencia como aporte para mejorar una situación específica. En tal sentido, hay que tomar siempre en cuenta cuál es el verbo que se va a utilizar para los objetivos tanto general como específico, porque ahí podemos caer en la trampa de trabajar con objetivos que van a responder a un proyecto de investigación y más no a un proceso de sistematización. Gracias. Gracias, Miguel.
Así es. Ahora, no me atrevería tampoco a decirles, aquí hay una lista de verbos para sistematizar, porque sería volver al reduccionismo de decirles, esta es la receta de cómo redactar un objetivo, sino más bien que ustedes tengan la confianza epistemológica de poder partir desde su propio objeto para poder mirar la lógica de qué es lo que realmente que ustedes quieren lograr. Y ahí es importante, como bien lo decía Miguel, el verbo que seleccionamos. Muchas veces nos limitamos en los procesos de investigación a recetas que ya muchas veces ya están obsoletas, porque así lo dice el autor tal. Ayer justamente escuchaba una conferencia de un colega investigador y él le llama a eso el efecto Star Wars. Cuando Darth Vader le dice a Luke Skywalker, yo soy tu padre. Entonces, pasamos tanto tiempo con el mismo autor que nos olvidamos de someter esos pensamientos a otros niveles de reflexión. Y aquí es importante esa práctica de reflexionar lo que nosotros estamos proponiendo, para que nuestros objetivos, sin estar limitados a un listado específico y sin tampoco caer en el libertinaje metodológico, sean objetivos que realmente daten del objeto de sistematización que nosotros estamos abordando. Bien. Estimado Francisco, Sí, por favor. antes que Fátima haga la pregunta, no se olviden, por favor, que en el chat de este taller está una pequeña encuesta que es parte de la asistencia diaria. La semana pasada se pasó, pero no todos contestaron. Entonces, para nosotros es importante también el proceso de evidencias de este taller. Entonces, les agradecería, por favor, que la contesten. Gracias. Siga, Fátima, por favor. Por favor, Fátima. Sí, gracias. Mire, analizando los criterios del compañero Villafuerte y que nos hacía notar la secuencia, y el doctor Cartaya, de la secuencia lógica en el planteamiento de objetivos, yo tenía una inquietud, Francisco, bueno, nosotros identificamos la parte de conocimiento, todo la sistematización, o sea, la práctica, cómo se la llevó, y constatar también la aplicación de instrumentos y todo, ¿no? Pero como hemos llevado procesos en el que al final hacemos propuestas, direccionamos un objetivo a esas actividades, al final tengo duda de eso si solo se queda hasta la constatación en la actividad que tenemos que hacer o hay que hacer una estrategia, un objetivo aplicarlo que me permita proponer acciones de mejora en esa sistematización. Esa es mi duda. Bueno, te voy a contestar con una alegoría, con una referencia a algo que hacemos cotidianamente. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos dice qué es lo que tenemos, qué enfermedad nos adolecemos. Y el médico, junto con la enfermedad que adolecemos, nos da una receta. Y el éxito de esa receta va a depender de cómo nosotros la consumamos, es decir, que respetemos los tiempos de la medicación que nos han dado para que nuestro cuerpo pueda responder efectivamente a la medicación. Pero cuando el médico nos dice, venga en 15 días, cuando nosotros volvemos en esos 15 días, el médico nos va a preguntar cómo se ha sentido y si realmente nos curamos. Ahora, si no volvemos al médico, generalmente no lo hacemos, el médico va a entender que su receta funcionó efectivamente. Pero si volvemos, porque la fiebre no nos baja o porque seguimos con el malestar, el médico nos va a preguntar, cuénteme cómo le fue a usted con la medicina. Y usted le va a comenzar a contar detalles de que se la tomaba tarde, de que a veces se olvidaba de tomarla. Entonces el médico le va a decir, por favor, tómese la medicación en este orden y no se olvide de tomársela así. La sistematización es parecido a esto. Nosotros nos preguntamos o le preguntamos a los autores o a los actores de una experiencia cómo vivieron la experiencia. Y a partir de esa experiencia, dentro del documento sistematizador, se escriben esas lecciones aprendidas o esos aprendizajes que ya se han constatado, que generalmente pueden ser aprendizajes técnicos, aprendizajes prácticos o aprendizajes como tal o conocimientos generados. De tal manera que lo que a continuación de un proceso de sistematización suele ocurrir
es que hay procesos de documentación o de publicación de esos documentos a los que se les suele llamar productos educomunicacionales o productos comunicacionales, en los que se presentan aquellas lecciones que hemos rescatado para poderlas difundir. Pero la sistematización termina en el hecho de reconocer esas lecciones aprendidas. Es decir, ya no necesitas a más de lo que tú ya has sistematizado otro producto más, sino que esos mismos productos se puedan hacer públicos a la colectividad o a los beneficiarios, que en este caso es la sociedad. ¿Respondí a tu pregunta, Fátima? Bien, sí, gracias. Listo, mi estimada Fátima. Bien, durante esta semana, como bien les habíamos dicho, no vamos a tener ejercicios prácticos. Durante esta semana vamos a tener una prueba de repaso de las primeras 4 semanas que ya hemos venido trabajando, o 3 semanas, o 3 o 4, perdón, déjenme consultar con el aula virtual. 1, 2, 3. De estas 3 primeras semanas que ya hemos venido trabajando. De esta manera también cambiamos un poco la dinámica de que siempre estemos haciendo lo mismo y podamos entender que este es un curso que persigue mantenernos activos y mantenernos buscando información y actualizándonos. Además, esta misma tarde voy a habilitar la sección de bibliografía. La sección de bibliografía les vamos a compartir algunas producciones, algunas fuentes bibliográficas que hemos recabado para que ustedes puedan constatar o comprobar e inclusive leer un poco más, aquellos que tienen un poco más de curiosidad sobre este tema, para que puedan profundizar en el tema de la sistematización de experiencias. En esa prueba ustedes van a encontrar un cuestionario de 8 preguntas que ustedes van a poder responder con 2 intentos. En un intento, si ustedes sacan menos de 7, automáticamente se abrirá un nuevo intento para que puedan volver a realizarlo por una segunda ocasión. La idea, recuerden, es que nosotros podamos construir aprendizajes de manera efectiva. Entonces, les agradezco su tiempo nuevamente y quedamos pendientes para la próxima semana en que seguiremos generando este proceso de aprendizaje. Yesenia, por favor. Pues yo creo que ya lo has dicho todo, mi querido Francisco. Solo que no se olviden, por favor, de llenar la encuesta. Estoy viendo aquí que Gonzalo Díaz dice que no puede abrir el link. Entonces, lo voy a volver a copiar de nuevo para que lo puedan llenar. Está inicialmente en este mismo espacio del chat, está en la parte superior, a las 2:29 está la encuesta. Entonces, y lo que he hecho es copiarla a la misma y de acuerdo a lo que estoy viendo, sí han habido muchos compañeros que ya la han llenado, por eso es que me extraña eso de que no lo pueden abrir. Bueno, eso nomás. No sé si alguien podría poner el link también en el chat de docentes. Ok, no hay ningún problema, lo vamos a poner, pero recordemos que aquí hay docentes que hay de las extensiones, también hay estudiantes de las extensiones, por eso que es necesario hacerlo por este medio, que es el espacio. Yo no lo encuentro, Yesenia. Buenas tardes, compañeros, discúlpenme, pero es para validar la asistencia de la presencia aquí en el chat de docentes. Para validar la asistencia de este espacio. Por eso que no es recomendable ponerlo en el chat. Estoy de acuerdo, Digna, que tiene que ser en este espacio porque es para validar. Eugenia, no lo vemos dónde está. ¿Podrías volvernos a indicar o mostrar por tu pantalla? Yo tampoco lo veo. Porque ese es realmente el inconveniente. Ya les voy a volver a pasar. Tienen que ir en la parte de abajo a buscar el chat. En el chat, busquen el chat. Johnny. Hola, buenas tardes. Les volví a copiar, compañeros.
compañeras, les volví a copiar en el chat la encuesta. Francisco, yo tengo una pregunta. De aquí del sur. Buenas tardes, una pregunta. Dime, Nuri. Lo que pasa es que yo tuve inconvenientes con mi equipo de trabajo y prácticamente hice mi trabajo sola. Entonces ¿Y lo una compañera me subiste? manifestó, sí, una Ya, compañera me perfecto. manifestó que lo estaban mencionando esto al inicio de la Del charla. taller. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que yo tuve inconvenientes y recién me pude conectar. Entonces quería dejar eso como informado porque estaban dando apertura a que informen y yo no me manifesté. Muy bien, Nuri. No, yo también tengo tu registro de las situaciones que te encontraste. No te preocupes, gracias. Ok, muchas gracias, muy amable. Yesenia, yo tengo una pregunta, Cielito, te Dígame, saluda. Cielito. Hola, Cielito. Hola, gusto en saludarla. Yesenia, mi pregunta es, el cuestionario está en la sesión número 3, ¿verdad? Sí. Ya, para responderlo. Esa es mi pregunta. Sí. Tiene todos estos días para hacerlo. Ya, y las Ya, filminas ya. también están en la misma sesión, las filminas que pusieron hoy día. Todo lo vamos a subir, inclusive otros materiales para que puedan apoyarse. Ya, muchísimas gracias, Yesenia, muy amable. Creo que Francisco va a compartir cómo está distribuida la página. Sí, gracias, Jessica. Gracias. Sí, compañeros, justamente estamos aquí en el aula virtual. Como ustedes pueden ver, hemos tratado de hacerlo lo más didáctico posible, garantizando que esta es una facultad de educación y tenemos que estar mínimo a esa altura, de que sea visualmente didáctico y accesible. Ustedes van a encontrar siempre aquí el enlace para acceder a la clase en cada semana. Por ejemplo, el de esta semana está aquí, videoconferencia 3. Aquí van a encontrar el material escrito y a continuación de la clase siempre vamos a colgar las diapositivas. Como ustedes pueden ver aquí, están colgadas las diapositivas y la actividad de evaluación de la semana. La sesión pasada, por ejemplo, voy a cambiar el rol de estudiante para que podamos ver igualitos la pantalla. La sesión pasada, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un proceso de evaluación de pares. Entonces, yo entro aquí al objeto, al taller que se llama objeto de evaluación, y aquí abajo me aparecen a quienes yo tengo que evaluar. Automáticamente que yo doy clic aquí en evaluar, dentro de esto me aparecen los criterios para evaluar. Aquí justamente están los criterios que yo tengo que considerar para la evaluación. Y me da la opción de competente y no competente aún. Estos son los criterios que hemos considerado. Si usted, por ejemplo, selecciona competente, como comentario puede colocar una felicitación y si no lo considera competente, es necesario que usted escriba su recomendación para mejorar el trabajo. Recuerden que esto va a permitir que sus compañeros, o sea, que todos nosotros podamos mejorar nuestro proceso de sistematización. Aquí están los objetos de evaluación dentro de cada uno de los elementos y así ustedes van a encontrar cada semana la organización de la información. Siempre comenzará con una presentación de la actividad de la semana, luego estará el enlace de la videoconferencia, las diapositivas y la actividad evaluativa. De tal manera que usted pueda continuamente estar revisando todos los materiales que usted necesita para poder avanzar en el proceso. Esta semana, por ejemplo, vamos a habilitar ya la evaluación a las 4 de la tarde, quedará habilitada la evaluación y a su vez... ¿Cómo subir la tarea? Está ya aquí para cómo subir la tarea y a continuación van a encontrar la bibliografía del curso, donde ustedes van a encontrar una serie de fuentes que ustedes pueden consultar para el proceso de aprendizaje. Muy bien. Eso sería todo por hoy, compañeros. Ha sido un gusto tenerlos. Creo que tenemos otras actividades ya sonando en el Teams, así que muy buenas tardes con todos y nos vemos la próxima semana. Éxitos en la evaluación de esta semana. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. A todos y a Gracias, todas. Francisco.
Chao, compañeros, un gusto. Chao, Panchi, Yesenia y a todas y a todos. Gracias. Gracias, felicitaciones, Julio. Chao. Ay, sí, gracias. Gracias, Yesenia. Muchas Me gracias. Un sentí abrazo. muy contenta por ustedes porque quiero decirles que cuando yo era adolescente aprendí a hacer algo de teatro gracias a ustedes. Y eso Ay. lo vamos a descubrir en un certificado Nixon y yo. ¿Ve? Gracias. Oh, no. Tienen que demostrar, Eso tienen que hace poco revivir. tiempo. Eso hace pocos días El atrás. año pasado. Para ser exactos. Lo descubrimos cuando yo estaba armando mi carpeta y encontré un certificado de la trinchera del año 89. 1890. No. ¿Qué pasa? No. 2019. Muchas Brenda, gracias. muy bueno. Gracias. Que pasen bien todos. Un abrazo. Abrazo, felicidades. Chao. Bye.